El silencio que te hace más fuerte. Hubo un tiempo en el que el mundo te habló demasiado. Voces por todas partes, opiniones que no pediste, juicios que no buscaste, expectativas que no nacieron de ti. El ruido era constante, implacable, como un ejército invisible golpeando las murallas de tu espíritu. Y en medio de ese estruendo aprendiste una verdad que solo los guerreros del alma descubren: a no todo poder grita, no toda fuerza se exhibe y no toda victoria hace ruido. El silencio llegó primero como refugio. No fue una huida, fue una tregua. Un espacio sagrado donde las palabras ajenas dejaron de tener autoridad y donde el eco de tus propios pensamientos comenzó a revelarse. En ese silencio, incómodo al principio, empezaste a escuchar algo que habías olvidado en tu voz interior, firme, antigua y sabia, esperando pacientemente a que el mundo callara. Porque el silencio no es vacío, el silencio es forja. Es el lugar donde el acero se templa, donde el miedo se disuelve y donde el espíritu se vuelve indomable. Mientras otros gritaban sus intenciones, tú guardabas las tuyas. Mientras otros buscaban aprobación, tú construías convicción. Mientras otros se explicaban, tú te fortalecías. El silencio te enseñó a observar, a leer miradas, a descifrar intenciones, a comprender que quien habla demasiado revela sus debilidades y quien calla domina el terreno. Aprendiste que no todo merece respuesta, que no toda batalla se libra y que la verdadera superioridad no necesita demostración constante. Hubo noches largas, silencios pesados, momentos donde el mundo parecía haberte olvidado. Pero en esos instantes, cuando nadie aplaudía, cuando nadie miraba, fue cuando creciste más. Porque el crecimiento real ocurre lejos del escenario, lejos de los reflectores, lejos del reconocimiento. Ocurre en la soledad disciplinada de quien sigue adelante aunque nadie lo vea. El silencio te hizo resistente, te enseñó a soportar el dolor sin anunciarlo, a cargar tus batallas sin convertirlas en espectáculo, a sanar sin testigos. Cada herida no contada se convirtió en una lección. Cada lágrima no explicada se transformó en carácter. Cada duda enfrentada en silencio te dio una fuerza que ningún elogio podría haber construido. Mientras el mundo medía valor en ruido, tú lo medías en constancia. Descubriste que el silencio no te hacía débil, te hacía peligroso. Porque quien domina sus palabras, domina sus impulsos. Y quien domina sus impulsos, gobierna su destino. Aprendiste a hablar solo cuando era necesario, a actuar cuando otros aún discutían, a avanzar cuando el resto seguía justificándose. El silencio te dio claridad. En él comprendiste qué batallas eran tuyas y cuáles no, qué personas sumaban y cuáles drenaban, qué sueños merecían tu energía y cuáles eran solo distracciones disfrazadas de promesa. El silencio ordenó tu caos, alineó tu propósito y afiló tu visión. No fue fácil en el silencio conforme. Te obliga a mirarte sin filtros, sin máscaras, sin excusas. Te pone frente a tus miedos más profundos y te pregunta si eres capaz de seguir sin garantías. Y cada vez que respondiste que sí, algo dentro de ti se volvió irrompible. El silencio te volvió paciente. Aprendiste que no todo llega rápido, que no todo florece al mismo tiempo, que hay procesos que requieren sombra antes de ti. Mientras otros se desesperaban, tú perseverabas. Mientras otros abandonaban, tú resistías. Mientras otros hablaban de rendirse, tú seguías trabajando en silencio, confiando en que el tiempo recompensa a quien no se traiciona. Y un día sin anuncio previo, el mundo comenzó a notar el cambio. No porque hablaste más fuerte, sino porque tu presencia pesaba más. Tus pasos eran firmes, tu mirada segura, tus acciones precisas. El silencio había hecho su trabajo. Te había convertido en alguien que no necesita validación externa porque ya se validó internamente. El silencio te dio poder. Poder para decir no sin culpa. Poder para irte sin rencor. Poder para quedarte sin miedo. Poder para avanzar sin aplausos. Poder para liderar sin imponer. Poder para existir sin explicar. Entendiste que las personas más fuertes no son las que más ruido hacen, sino las que más coherencia tienen. Las que no necesitan convencer porque viven de acuerdo con lo que creen. Las que no persiguen atención porque su enfoque está en la excelencia. El silencio te enseñó a elegir tus palabras como se elige una espadán, con intención, con respeto y solo cuando es necesario. Cada palabra tuya comenzó a tener peso porque ya no era relleno, era verdad. Y entonces comprendiste la lección final. El silencio no te aisló del mundo, te preparó para conquistarlo. No te quitó voz, te dio una voz más auténtica. No te hizo invisible, te volvió inolvidable. Porque cuando finalmente hablaste, cuando finalmente actuaste, cuando finalmente te mostraste, ya no eras el mismo, eras más fuerte, más sabio, más firme, más consciente. Eras el resultado de cada momento en que decidiste callar y crecer en lugar de gritar y desgastarte. Eras la prueba viviente de que la verdadera grandeza se construye lejos del ruido. Y ahora sabes algo que pocos entienden. El silencio no es ausencia de poder. El silencio es donde el poder nace